cordial saludo de parte de su profesora Betty Alejo en este encuentro semana número 3. El tema que vamos a tratar hoy es precisamente las bases biológicas de la conducta humana. Debemos entender cómo se comporta ese sapiens sapiens en nuestra sociedad. Para ello debemos entonces entender la matriz de objetivo. El primero es describir la fisiología del cerebro humano. Segundo, caracterizar los circuitos cerebrales y explicar las múltiples inteligencias. Entonces, fíjense que yo les había mandado hacer una actividad para el día de hoy y, lógicamente, la van a presentar desde lo que ustedes entendieron en esa lectura comprensiva que hicieron, ¿verdad? Para ver también la creatividad que ustedes tienen en esa elaboración de esa maqueta, que ya quería verla. Ya estaba, era que llegara el sábado para ver la creatividad de mis estimados tutorizados. Entonces, vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy con el frío tipo refrigerador que está haciendo aquí en el sur, iniciando, como siempre, la lectura de la frase célebre. Dice así: el cerebro humano no está diseñado para hacernos felices, sino para sobrevivir. La felicidad es nuestro trabajo. Qué interesante, jóvenes. Vamos a socializar hoy, ¿verdad? Vamos a tratar de socializar más para que ustedes vayan perdiendo, ¿verdad? Adaptándose a este proceso de socialización con los diferentes contenidos. Entonces, fíjense qué célebre tan importante que hizo Anthony, ¿verdad? Que es el autor de estos libros, que allí se los coloqué, ¿verdad? Del libro de superación personal, porque él habla, ¿verdad?, de lo que es desata tu poder ilimitado. Y el problema justamente de ese poder, el poder de la mente. Nosotros no hemos desarrollado nuestro poder de la mente. ¿Pero por qué no la hemos desarrollado? Porque no conocemos nuestra estructura cognitiva. Tampoco hemos potenciado todas las inteligencias múltiples que deberíamos de desarrollar en esos años de escolarización. ¿Y por qué no la hemos desarrollado las múltiples inteligencias? Bueno, primero porque venimos, ya saben, de un enfoque conductista. Después pasamos al enfoque cognitivista, que está relacionado con todos aquellos procesos cognitivos. Y después, lógicamente, pasamos y estamos en el enfoque constructivista. Asimismo, ¿verdad? Nos hemos desplazado por el enfoque social o la teoría social o sociocrítica y así hasta que hemos llegado a la teoría humanista y todas las que hemos trabajado hasta el día de ayer. Entonces, ¿qué ocurre? Yo ya les hice en el aula virtual, ustedes tienen allí la clase magistral. Hoy no voy a repetir todo lo que ya dije en la clase magistral, sin embargo, voy a resaltar, por supuesto, algunos aspectos después que ustedes terminen de presentar su maqueta. Entonces, fíjense que, volviendo al caso del cerebro humano, nosotros tenemos muchas herramientas cognitivas, solo es que no las hemos potenciado. ¿Por qué? Porque los procesos escolarizados nos han limitado mucho la estructura de la mente. Es decir, nos han limitado para ver una realidad muy limitada, desde un observador que simplemente ve el contexto muy particular de una realidad problematizada, pero no le ve la solución del problema, porque tampoco nos han enseñado, ¿verdad?, a desarrollar el pensamiento crítico. O sea, mejor dicho, nos han enseñado a desarrollar ese pensamiento analítico, crítico, pero no nos han enseñado a potenciar o desarrollar el cerebro de resolución de conflictos, el cerebro de resolución de problemas, y mucho menos nos han desarrollado ese pensamiento estratégico para desenvolvernos en ambientes inciertos. Y lo otro que también, por supuesto, nosotros vemos siempre, dependiendo de esa dominancia cerebral que nos han potenciado o nos han desarrollado. ¿Qué ocurre allí? No nos desarrollan todas las inteligencias múltiples con todas las actividades escolares que realizamos en esos procesos de escolarización. ¿Por qué? Porque generalmente las estrategias de enseñanza, aprendizaje, están relacionadas para
cultivar o, sí, o desarrollar todo lo que tiene que ver con el hemisferio cerebral izquierdo y no así con el hemisferio cerebral derecho. Entonces, fíjense, lo que él dice es muy cierto, porque el cerebro humano en esa estructura fisiológica, es decir, cuando yo hablo de la fisiología, tiene que ver con lo orgánico, la funcionalidad del cerebro. Y el cerebro es un órgano muy complejo, y es tan complejo que ni los mismos científicos, los mismos estudiosos del cerebro, ¿verdad? En la neurociencia, que han hecho unos nuevos descubrimientos, todavía no han llegado a lograr entender el comportamiento del hombre en un contexto como este tan complejo también que es la sociedad. Por eso es que el cerebro humano, él dice que no está diseñado para hacernos felices. ¿Por qué no está diseñado para hacernos felices? Bueno, porque el cerebro humano simplemente tiene, ¿verdad?, la estructura que está estructurado por la neocorteza cerebral. Allí en ese cerebro también encontramos el hemisferio cerebral izquierdo y el hemisferio cerebral derecho, pero también viendo el cerebro en las tres caras del cerebro, entonces tiene lo que es la neocorteza cerebral, el cerebro límbico y el cerebro reptil. Entonces, él está haciendo referencia allí a la primera parte, ¿verdad?, que está diseñado para sobrevivir. Y en ese sobrevivir, por supuesto, tiene que ver con lo que corresponde al cerebro reptil, es decir, el cerebro reptil, ¿verdad?, es el encargado o está asociado con la sobrevivencia humana. La felicidad, dice él, es cuestión, ¿verdad?, de nuestro trabajo personal. Pero ¿qué pasa? La felicidad también nos ha enseñado nuestra sociedad con la enajenación de esos pensamientos que nos han alineado a un tipo de pensamiento, a un estereotipo de vida. Y allí quiero hacer una referencia cuando hablamos el sábado pasado, ¿verdad?, que hicimos el desarrollo de la clase y habíamos hablado de Abraham Maslow, pero no, yo no profundicé por el tiempo con Carl Rogers. Entonces, fíjense lo siguiente, ¿qué decía Carl Rogers? Que por allá dijo el que expuso el profe, lo que pasa es que yo no comprendí muy bien a Carl Rogers. Sí, porque Carl Rogers, y tiene razón, Carl Rogers no es un autor que es fácil de entender, porque Carl Rogers tiene una literatura, o es decir, una escritura muy compleja, y dentro de su complejidad, él trabaja mucho con lo que es con las metáforas, y en eso él habla de varias cosas. Entre eso, un aspecto importante que cita Rogers es la máscara, y cuando él habla de la máscara es porque tiene que ver con nuestro yo, ese yo que oculta a mi yo real, porque él habla del yo real, y entonces en ese yo real es simplemente yo me coloco, según Rogers, una máscara para socializar con las otras personas y dependiendo de esa cultura social, de esas creencias, de esas costumbres, por supuesto que yo voy a ir, ¿verdad?, desplazándome, pero ocultando o invisibilizando a mi yo real. Eso por una parte. Lo otro que cita Carl Rogers es también lo que tiene que ver con los estereotipos. Y él habla, ¿verdad?, en ese estereotipo que está relacionado con un hombre, un ideal de hombre que forjó la sociedad. Y ustedes no ven que si uno llega a comportarse diferente a lo que está establecido en la sociedad, a las personas se le es visto como mal, como desadaptado, como loco, como la persona que no entra o no encaja en ese estereotipo de persona. Y entonces por allí, ¿verdad?, en la sociedad nos ha llevado de una u otra manera, nos ha alineado y nos han enajenado a un tipo de pensamiento. Y ese tipo de pensamiento, lógicamente, es ese que ya habla él, que ha negado que la felicidad está dentro de nosotros y la felicidad la estamos buscando siempre afuera. Siempre buscando la felicidad, ya sea con otra persona, ¿verdad?, en la convivencia con alguien, buscando siempre también la aceptación del otro, buscando siempre que alguien, ¿verdad?, la dependencia o en esa relación entre varias personas o mi pareja, entonces siempre andamos como buscando esa felicidad en los otros. Y resulta que la felicidad no son los otros, la felicidad está dentro de nosotros mismos, en ese yo real que decía Carl Rogers. Jóvenes, entonces, saliéndonos ya de la frase célebre, me quedo acá y voy a minimizar para pasar la asistencia, por supuesto, estamos 11, que bueno, dándole la bienvenida porque también está creciendo mi matrícula, qué cosa tan buena, está creciendo la matrícula y están llegando nuevos estudiantes. Ahorita estaba chequeando el aula virtual y allá aparecen 14 nuevos estudiantes.
Con relación a lo que me decía mi Jacqueline, que es la presidenta, de que ustedes van a presentar, yo sé que sí, y considerando jóvenes que van a presentar la semana, o estamos en la 3, ¿verdad? En la semana 4, es decir, ustedes presentan la semana que viene. Entonces yo, en esa semana 4, yo no voy a poner a nada de actividades en cuanto a mi asignatura. ¿Por qué? Porque fíjense lo siguiente, en la asignatura normal hay asignaturas que tienen 8 semanas y listo, se acabó el cuento de las asignaturas. Pero en mi caso, que yo doy fundamento de la especialidad de psicología, nosotros sí vamos a tener las 16 semanas. Vale decir que conmigo van a tener el examen en la semana 8 y el último examen, que es el examen final, en la semana 16, gracias a Dios. Porque de verdad no me imagino una asignatura tan extensa para evaluarla en cuatro semanas. Sin embargo, todo es posible. Ustedes saben que todo es posible en esta vida. Entonces, fíjense lo siguiente. En la semana 4 no vamos a tener, ustedes no van a tener ninguna responsabilidad académica conmigo. Simplemente asignar lo que tienen que hacer en el aula virtual, porque ya eso no depende de mí, porque ya eso es una estructura, eso es una línea de allá arriba de las autoridades que nosotros debemos mantener la estructura de nuestro EVA, de nuestra aula virtual. Entonces, pero sí, vamos a trabajar hoy, ¿verdad? Socializando lo que me interesa que ustedes aprendan. Entonces voy a pasar la asistencia para ir viendo qué fue lo que hicieron. Voy a empezar con Pillajo Cristian. ¿Está? Pillajo Cristian. No ha llegado, algo como que me avisó. Uno de ellos me avisó que me presentó hasta la matriz, me presentó la maqueta porque no podía venir. Ajá. Nasimba, Cintia. ¿Están? Presente, profe. Ok. Bienvenida. Ajá. Sánchez, Diana, está allí. Diana, ¿está? Ajá, buenas tardes. Pérez, Juan Carlos. Yo no sé si fue Pérez, Juan Carlos. ¿No? ¿Un poco inasistente? Presente, profe. Ah, ok. Ya te iba a poner inasistente. Ok. Rubiano, ahí la vi. Roncancio. Ok. Secaira, está. María. ¿Ella nunca ha venido o qué? Secaira, Vaca María Cristian, ¿no está? Ella como que nunca ha aparecido. Yo no la conozco. Romero Belén, Belén está, ¿verdad? Sí. Soto está. Ok. Rodríguez Edward está allí. Presente. Ok. Jiménez Edwin. Jiménez Yaru. Uy, no sé. Edwin Francisco. ¿No está? Eso están inscritos porque aparecen ahí en la plataforma. Ramírez Lema Caterín Araceli. Presente. Ajá, muy bien. Ok, excelente. Mena Tobar. Mena Tobar. ¿No está Mena? Presente. Ah, ya me habías asustado, Mena. Presente, profe. Ah, ya te puse asistencia, Mena, porque es que tú asististe a la otra. Ok, Pozo, Verónica, Elena. Pozo. Por aquí me está diciendo alguien presente. Pozo, aquí está. Buenas tardes, profe. No tiene seguro, ¿verdad? De verdad que les digo una cosa, quiero que ya empiece la clase presencial. Ok, porque de verdad es más interesante. Muy bien. Ilema Caterín Araceli. ¿Está? Presente, profe. Sí. Bienvenida. Estas son mis chicas nuevas. Y Soria, Joana. Soria, ¿está? Esta es Soria Pazmiño. Joana, ¿está? La pongo inasistente porque no la veo. Ok, joven. Entonces, fíjense, ya están preocupados y apenas están en la semana 3. Imagínense ustedes, cuando estén en la semana 8, les vuelve a tocar evaluación, ¿verdad? Les toca todas las evaluaciones porque les toca la evaluación de los 8 y de las de 16. Entonces, ¿qué les recomiendo yo como tutora? Que administren el tiempo, jóvenes. Hagan un horario por asignatura. Ya yo les dije eso. ¿Qué van a hacer? Si yo tengo 5 asignaturas, le dedico 2 horas a cada asignatura por semana. Es decir, que si tengo 5 por 2 son 10 horas académicamente hablando, que yo tengo obligatoriamente que leer y hacer mis actividades. Eso tienen que hacer los jóvenes, porque si no se van a confundir más. Y recuerden que ustedes están en una carrera muy bonita que es psicología y necesitan leer y leer y leer y más nada.
Si lo lee, no hay ningún problema. Entonces comencemos. Vamos a ver, ¿quién quiere presentar su primera maqueta? Yo, profe. Jacqueline, ok, Jacqueline, te cedo el espacio. Pero no se vayan a burlar. ¿Ah? No se vayan a burlar. No, Prohibido reírse en mi maqueta. no, bueno, pero es que si nos reímos no importa. Es que mire, el problema de nosotros, la sociedad, es que nos pusimos muy serios, no nos gusta divertirnos, entonces la idea es reírse de las locuras que uno hace también, porque entonces si todo fuera perfecto, solo Dios es perfecto y la naturaleza. Ok, Ya, profe, un segundo. Voy a sacar las materias. Bueno, partiendo de que nos envió a hacer la maqueta a todos y presentar el tema del sistema nervioso con el sistema nervioso del cerebro, con las inteligencias múltiples, pues voy a irles mostrando cómo está dividido el sistema nervioso del cráneo y las inteligencias múltiples. ok. Entonces, indicamos primero que el sistema nervioso es una red de nervios en las cuales llevan mensajes desde y hacia el cerebro y la médula espinal a diversas partes de nuestro cuerpo humano. Partiendo de eso, diríamos que tiene el sistema nervioso, no sé si lo pueden visualizar. Sí, sí se puede. Y, partiendo de eso, podríamos decir que el sistema nervioso está compuesto por el lóbulo parental, por el lóbulo frontal, por el lóbulo temporal, por el bulbo raquídeo y por el bulbo occipital. Son los principales centros nerviosos del cerebro, de los cuales emiten mensajes a diferentes partes de nuestro cuerpo. Yendo al tema de las inteligencias múltiples, en el tema de las partiendo, voy a iniciar de la inteligencia múltiple lingüística, está ubicada a la izquierda de nuestro cerebro, en la cual está enfocada en lo que es el tema de la comunicación, del habla, de la lectura, de la coordinación de las palabras. En ese sentido se refiere al tema de la lingüística verbal. Luego viene la lingüística, el tema de lógico matemático, igual está ubicado a la izquierda de nuestro cerebro y es la habilidad de poder resolver temas matemáticos de manera inmediata, de manera rápida, y está un poco más relacionada a los temas de las personas que son científicas. Luego viene el tema de la música, que lo encontramos en el lado derecho de nuestro cerebro. Esto se refiere a la capacidad de quizás crear poemas, crear letras en la música. Esto más se debe o se nos ve, mejor dicho, en músicos, en personas poéticas, en compositores, es a donde más se refiere el tema de la música. El tema espacial está ubicado acá, está a la derecha de nuestro cerebro, y se refiere al tema de la capacidad de poder captar imágenes, grabarse fotografías con la facilidad que lo requiere. Eso es en el tema de la visual espacial. Luego tenemos, intercorporal sinestética, está igual a la derecha de nuestro cerebro. Se refiere a todo lo que podemos hacer de manera de coordinamiento de control corporal, como son los deportistas, como son los bailarines, gimnastas, la habilidad de poder mover nuestro cuerpo. Eso es en lo que se refiere a corporal sinestética. Luego tenemos el interpersonal. El interpersonal, que se ubica acá, se ubica en la parte frontal de nuestro cerebro. El interpersonal se refiere al poder tener la capacidad de relacionarse con la sociedad, con las personas, y quizás ponernos en una posición de empatía con ellos para poder conocer sus debilidades, su tema de quizás lo que les aqueja a la persona, y poder relacionarse con facilidad con el resto de personas. Luego viene la intrapersonal, igual está ubicado en la parte frontal del cerebro, y es la capacidad de nosotros mismos poder evaluar nuestros sentimientos, conocernos internamente nosotros y poder, ante una situación o ante un estímulo, poder reaccionar sabiendo cómo nosotros, o conociendo cómo nosotros podemos tener esa respuesta. En el tema naturalista que se encuentran, naturalista, se me perdió. Naturalista, que está aquí. Se
necesidad de poder relacionarse o estar en el tema tanto con los animales, las plantas, el poder tener esa facilidad de poder reconocer la afinidad que puede crear entre toda la diversidad de la naturaleza. Eso, profe, esa es mi exposición. Y aquí está todo el código. Excelente. Guárdalo de recuerdo, sí. Muy bien. Excelente. ¿Algún comentario que quieran hacer ustedes, jóvenes? ¿Algún comentario? Si no, seguimos con el siguiente. ¿Quién más? ¿Quién más? Belén, vamos a ver qué hiciste tú, Belén. Cuéntame. A ver. Bueno, yo hice 2 maquetitas. Ajá. Esta es la primera. Sí. Ya. Ajá. Y esta es la segunda. ¿Qué te pareció la experiencia de la maqueta, Belén? Ajá. Ay, profe, me pareció bien, pero bien cansado porque sí me demoré en hacerla. ¿Pero qué Me dijo aprendiste? cómo iban las cosas. Ajá. ¿Qué aprendiste? A tener calma. ¿Qué aprendiste con la maqueta? ¿Qué aprendiste del sistema nervioso? A ver, cuéntame. Ya, bueno, en esta primera maqueta Ajá. está todo nuestro cerebro, está formado por el cerebelo, el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital, la médula espinal, el lóbulo raquídeo y el cerebelo. Ya. Eso es como por fuera. En cambio, en la maqueta de acá, en esta, en cambio acá ya está formado por la corteza prefrontal, el área límbica y la asociación, que esto trae las emociones, percepción, motivación, audición y lenguaje. En la parte del cerebelo trae la coordinación de movimientos, la postura, el balance. En el lóbulo occipital, presenta la visión y la percepción de las cosas. En el lóbulo parietal, el conocimientos numéricos, cálculos matemáticos, manipulación de objetos, conciencia corporal, la atención. Dentro de esto también está la región, se me fue el nombre, pero es para el mayor consumo de energía en la actividad matemática, el control de movimientos, resolución de problemas, razonamiento abstracto, memoria y concentración. De esta parte de aquí me gustó mucho la parte del bulbo raquídeo, creo que me parece que es. Ajá, el bulbo raquídeo, sí. El bulbo raquídeo, que es donde se almacena todos los sentimientos y las emociones. Me hizo acuerdo cuando estaba en el colegio, tenía un profesor que nos decía que cuando un enamorado nos diga que nos quiere con todo su corazón, que no le creamos. Que nos debe decir que nos quiere con todo su bulbo raquídeo y ahí sí es verdadero. Claro, claro. Muy bueno, excelente. Muy bien, muy bien. Lo que pasa es que estás cansada porque hiciste 2 maquetas. Pero lo importante es que lo entiendas, o sea, que entiendas lo que estabas trabajando. Excelente, Belén. Vamos a ver, Rodrigo Lozano, ¿qué hiciste tú, Eduardo? Cuéntamelo todo. Buenas tardes. Es este de aquí, donde se pueden ver todas las partes de los lóbulos, la que se me pegó la parte de abajo. Excelente. ¿Eso lo hiciste con qué? ¿Con papel? No son las bolitas, las grandotas. Ajá, de anime. Sí, y de ahí con un estilete y batallando y dando forma. Wow. Y Ajá. de ahí se cubre con plastilina y con una cosa se le va dando las verrugas, que se podrían decir que es la parte por la que está formada el cerebro, la que lo cubre. Y de ahí, ahí se va, no sé si es que se puede leer, se van definiendo los distintos lóbulos y partes que tiene el cerebro. Excelente. ¿Qué aprendiste de eso? A ver, bueno, según lo que estaba leyendo, la parte de abajo de acá, primero empezando por el cerebelo, que es la que controla los movimientos de la persona, que le da, se podría decir, ayuda a la coordinación de la persona. De ahí están las diferentes partes, por ejemplo, el lóbulo frontal, que podemos ver en la parte de acá, que está, ayuda a la parte del lenguaje y a poder resolver problemas. El lóbulo parietal, que se encuentra en la parte de acá arriba, detrás de la fisura de Rolando, y por encima de la de Silvio, que es el encargado de las percepciones sensoriales, o sea, al momento de palpar o sentir algo. El lóbulo occipital, que se encuentra en la parte de aquí, posterior al
casco, al casquete cerebral. Este nos da a entender que nos da a conocer como que los límites que tiene cada persona respecto a qué es lo que, a sus acciones. Y por otra parte este lóbulo temporal, que es en la parte de acá, que está detrás de la cisura de Silvio, esta nos da a entender es la parte de los sentidos, que es el centro primordial del olfato, me parece, y también recibe y procesa la información de lo que escuchamos. Qué bueno, excelente. ¿Qué te pareció la experiencia a ti de hacer esa maqueta? Calmada, tranquila, relajante después del trabajo. Ah, qué bueno, excelente. Te felicito, de verdad, muy bonita, excelente. Todas las maquetas han sido excelentes. Se ve que trabajaron bastante. A ver, Rocancio, ¿qué hiciste tú? Yo lo voy poniendo por aquí y los ubico. ¡Pac! Acá, ok. Ya. Aquí está la maqueta, Ajá. igual como se lo he explicado, con sus partes del cerebro, donde tenemos la parte frontal, la parietal, la occipital y la temporal, y el bulbo raquídeo, el hipotálamo y el cerebelo. Lo que más me impresionó al momento de hacer la raqueta y leer las inteligencias múltiples es que todo se centra acá. En el lado izquierdo tenemos todo lo que es lengua, el lógico-matemático, la inteligencia espacial y la naturista. Y mientras que en el lado derecho está nuestra parte musical, nuestra parte corporal, intrapersonal y la interpersonal. Hice también otro gráfico porque me pareció muy interesante leyendo que nosotros como seres humanos llegamos a tener en nuestro cerebro hasta 100.000 neuronas o estas células. Entonces hice una neurona, ya que me pareció la pieza o lo macro de un cerebro. Mediante esta célula nosotros tenemos la conectividad con nuestros... O sea, la neurona en sí es la mensajera. Entonces, por eso me pareció importante trazar una neurona que es parte principal del sistema nervioso, gracias a la sinapsis. Oye, excelente. ¿Tú no eres maestra? ¿Tú no No, trabajas? no soy Ok. maestra. Bueno, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué creatividad. Excelente, te felicito, ¿sí? Hiciste la neurona y la dibujaste tú misma. Sí, es papel crepé con plastilina. Y aquí Wow. un pitillo, que es el axón, digamos. Y imagínate la creatividad tuya. Te felicito de verdad, me encantó. Muy bonita. Gracias, profe. Te felicito. Vamos a ver, vamos entonces vamos con Sánchez. Diana. Sánchez, Diana, ¿qué hiciste tú, mi amor? Con la matemática lo voy explicando cada uno, no sé si se la puede visualizar. Sí, acércala un poco más. Ajá. Sí, ahí. Sí. Ya. Bueno, el cerebro y las inteligencias múltiples. El cerebro es el que controla los movimientos voluntarios, el habla, las emociones y procesa la información que recibe a través de los sentidos. Tenemos en esta parte de aquí el cuerpo calloso y la unión entre, cuerpo calloso que es la unión entre los dos hemisferios. Esto, está unido por las fibras nerviosas que unen el hemisferio central. Tenemos el hemisferio izquierdo, el que es el racional y el pensamiento lineal. En este encontramos todo lo que es el razonamiento. Eso quiere decir que tenemos la capacidad de resolver y pensar. Tenemos también lo que es el lenguaje hablado. Esto se refiere a que nosotros podemos vocalizar las palabras o conversar o hablar. Tenemos también lo que es el lenguaje escrito, que se define mediante la escritura. Tenemos la habilidad científica. Esto quiere decir que nosotros somos capaces de crear o inventar alguna situación. Tenemos la habilidad numérica. Eso quiere decir que nosotros podemos resolver problemas matemáticos, sumas, restas y todo lo que concuerda con las matemáticas. Adicional, tenemos que es el control que el hemisferio izquierdo es el que controla la mano derecha. Ya, por este lado tenemos lo que es el hemisferio derecho. En el hemisferio derecho tenemos lo que es la intuición, que sirve para percibir o comprender algo. Tenemos la imaginación, tenemos el sentido artístico. Esto quiere decir que nosotros podemos crear arte. El sentido
sentido musical, igual que es interpretar o crear notas musicales, canciones, composiciones, la percepción tridimensional, que esto se puede observar mediante los ojos y el control de la mano izquierda. Listo, Sánchez, Diana. Te felicito, excelente. Mira, qué bonita tu maqueta, porque me gustó muchísimo por lo práctico que lo hiciste, ¿se dieron cuenta? Ella hizo el cerebro y fue colocando las múltiples inteligencias, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la funcionalidad de la dominancia cerebral izquierda y la derecha, de verdad, excelente, te felicito. Muy bueno tu trabajo. De verdad que todos han tenido una creatividad porque cada uno ha demostrado su creatividad de diferentes formas, pero lo han hecho excelente. Ok, continuemos. ¿Quién más, por favor, por aquí? Cristian no ha llegado. Pillajo Cristian no ha llegado. No lo veo por allí. Ok. Nasimba, Cintia. Cintia, allá viene. Cuéntamelo todo. ¿Qué hiciste tú? Buenas tardes, profe. Igual yo hice una maqueta, una primera maqueta que la podemos observar aquí. No sé si lo observan. Sí, sí, sí. Esta es la del cerebro. Entonces nos dice que el cerebro es como que trabaja como una computadora y que cumple varias funciones, órdenes a todas las partes del cuerpo. Y aquí lo vamos a representar en lo que son las partes, que tenemos el bulbo raquídeo, que lo podemos observar aquí. Bulbo raquídeo o tallo encefálico, que se encuentra prácticamente, que es como la base que controla la médula espinal. Más acá arribita tenemos lo que es el cerebelo, y el cerebelo está encargado de lo que nos decía nuestro compañero, en el movimiento de todo el cuerpo. Y continuamos por acá, que sería el cerebro, y que el cerebro está encargado, se relaciona con los sentidos, como son procesar distintos estímulos. Y tenemos los hemisferios, que lo vamos a ver en la parte posterior de la cartulina, ¿ya? El lóbulo frontal, el hipotálamo y el tálamo, ¿ya? Vamos a ver sobre lo que es los hemisferios, que lo dice de esta manera igual, que se relaciona a lo de nuestra compañera, que se divide en 4. No sé si le pueden observar bien. Sí, sí, lo estamos viendo. Ya. El cuadrante A, que nos dice que tiene que ver con lo que es lógico-matemático, analista, o sea, más análisis. El cuadrante B, que nos dice que es un cauteloso evaluador, disciplinado y organizador. El cuadrante C, que controla la parte emocional y la comunicación. Y el cuadrante D, que tiene que ver con la imaginación y la creatividad. Y aquí tenemos lo que son unas partecitas del hemisferio izquierdo, que tiene que ver que controla prácticamente la parte izquierda, el sentido musical, las formas tridimensionales, la intuición, el sentido del arte y la imaginación, que no sé si la observan. Sí, sí, el hemisferio derecho, ¿verdad? El izquierdo. Y el hemisferio derecho está aquí, que controla la mano derecha, el lenguaje, la capacidad para los números, el razonamiento y la lectura. Está muy bien, excelente, súper excelente. Pero ¿por qué tú dices que el hemisferio izquierdo se encarga de lo, o sea, yo siento allí que ahí, o sea, lo estás diciendo invertido, creo yo, por lo siguiente, porque el hemisferio cerebral izquierdo se encarga de controlar la parte derecha del cuerpo, o sea, un lado izquierdo controla el derecho y el derecho controla el izquierdo. Sí. Sí, profe, lo siento, me equivoqué aquí, perdón. Ok, listo, no, pero está excelente, te felicito, me gustó muchísimo también tu maqueta. Te felicito, muy bien. Vamos ahora con Juan Carlos. Cuéntamelo todo. Juan Carlos. Vamos a ver tu creatividad. De verdad que ha sido muy bueno. Es importante esta maqueta porque le permite a usted por lo menos recordar algo. Cuando usted ya ve el cerebro, usted dice, yo recuerdo que sea el cerebelo, por lo menos. Los hemisferios cerebrales izquierdo y derecho. Qué bueno, excelente. Cuéntamelo todo, Juan Carlos. Ahora sí, no sé si me pueden escuchar bien. Sí, lo que no te vemos. Allí, Ya, ahí. listo. Okay. A ver, ya, un poquito más cerca, listo. Ok, esta es mi maqueta del cerebro. Voy a empezar por la parte de aquí. Tengo primero el área del lóbulo, área lógica del cerebro y el cerebro se divide en 2, perdón, quiero decir. La una que es el área lógica del cerebro y la otra que es el área más artística y creativa. El área lógica va a ser este de aquí, del lóbulo izquierdo, que se encarga más de lo que es la matemática, lo que es la razón, los cálculos y cosas así por el estilo. Y el área creativa es el lóbulo derecho, que está más relacionado con lo que es la creatividad y la música, el arte, etc. Sí, esto se da
En el cerebro aquí se da una decusación, lo que quiere decir que esta parte del cerebro controla la mitad contraria del cuerpo y esta controla la otra mitad. ¿Sí? Ahora, en la parte de acá, listo. Este es el cerebro visto desde afuera. Como ustedes pueden ver, aquí tiene estas líneas de aquí. Eso es porque el cerebro está doblado, digamos, entonces está como que metido en el cráneo, y mientras el cerebro más grande es, más se va doblando y más surcos va teniendo, ¿sí? Por ejemplo, los animales que tienen menos inteligencia, como los koalas, tienen el cerebro muy liso. Eso es como una de sus características. Después debajo del cerebro tenemos aquí que se divide en las diferentes cortezas. La corteza número 1, que es la corteza, bueno, no tiene nombre, pero esa es la corteza prefrontal, que está ubicada en la parte de adelante. Tenemos la corteza occipital, que está ubicada en la parte de acá. No sé si es que le pueden ver. Sí, yo lo veo, ustedes lo Ya, ven. listo. Listo. Este es el lóbulo frontal, el lóbulo parietal. Tenemos el lóbulo occipital en la parte de abajo y el lóbulo temporal. Cada uno de estos lóbulos es como se le secciona al cerebro. Las dos mitades del cerebro están unidas a través de el cuerpo calloso, se llama. Es lo que conecta las dos mitades, la mitad derecha con la mitad izquierda, y así se comunica. El cerebro es idéntico de ambos lados, a excepción que un lado tiene el centro del habla, que está ubicado en el área de aquí. Por aquí, esta es el área del habla, el área del lenguaje, donde se me perdió. Listo. No sé si le pueden avanzar a ver. Es este puntito que está ahí hasta abajo. Sí, Eso se el llama área área de occipital en la parte de Broca. atrás. Sí, el área de atrás es el área visual del cerebro. Aquí es donde se interpretan las imágenes, porque las imágenes entran al cerebro a través de los ojos y viajan hasta atrás, que es en esta área donde se procesan las imágenes. En la parte de aquí tenemos el área motriz del cerebro, que es la que controla el movimiento en la parte superior. Y debajo de esto tenemos la neocorteza cerebral y el cerebelo, que es lo que la profe había comentado del cerebro reptiliano, que está dividido ahorita. A ver si le saco, se puede apreciar un poquito mejor. Sí, es esta parte de aquí, el cerebelo. Sí, y esa sería toda mi maqueta. Excelente, Juan Carlos. Maravilloso. ¿Qué te pareció la experiencia, Juan Carlos? Sí, estuvo un Qué poco bueno. ocupado, pero divertido. Tiene trabajo, ¿verdad? Hacer maqueta tiene trabajo. Y cómo nos encanta a nosotros los docentes mandar hacer maqueta, ¿verdad? Sobre todo a los niños de escolaridad. Los papitos son los que sufren ahí. Los papitos, sí, señora. Qué bueno, excelente, excelente. Ok, Ramírez, Caterín Araceli, ¿lo hiciste? Sí, buenas tardes, profe. Aquí Buenas tardes. está mi maqueta. A ver, eh, bueno, aquí tenemos la parte que es el sistema nervioso central. Tenemos lo que es el cerebro, que inicia aquí en la parte que es la espina dorsal, que tenemos el bulbo raquídeo y seguimos subiendo, tenemos lo que es el puente. Algunas partes en sí del cerebro son un poco más cortas, pero aquí están representadas de una forma grande, como es esta parte del tálamo, que es un poquito más corta, pero para que se visualice. Luego tenemos lo que es la hipófisis, está dentro de lo que es el cuerpo mamario, tenemos lo que es la hipófisis, el hipotálamo, el cuerpo calloso, que es, como ya explicó mis compañeros, es la parte que une el centro de ambos hemisferios. Tenemos la circunvolución cingulada, el hipocampo y esta parte importante que es el cerebelo, que es quien procesa la información que viene para pasarla a lo que es el cerebro. Bueno, aquí también se puede visualizar lo que son los lóbulos. Aquí tenemos, esta es la parte frontal de nuestro cerebro. Tenemos luego el lóbulo temporal, el parietal y finalmente la parte de atrás, que es el occipital, que es la parte donde se procesa lo que es la visión. Asimismo, he ubicado lo que son las inteligencias múltiples en cada uno de sus lóbulos. El lóbulo frontal, quien trabaja lo que es la lingüística, los movimientos, que es la kinestésica y la lógica matemática. Tenemos el lóbulo temporal, quien está encargado de la inteligencia musical y naturalista. El lóbulo parietal, encargado del interpersonal y el intrapersonal. Y finalmente el lóbulo occipital, encargado de lo que es la inteligencia espacial. Profe. Listo, Ramírez. Excelente, qué bonita tu maqueta, es muy bonita. Y mira, de verdad, si la hiciste tú, tienes un dominio para dibujar excelente. Casi que se parece en la realidad. Muy bonita, de verdad. Gracias, profe. Ok, Mena, ¿está? ¿Hiciste la maqueta, Mena?
Mena, ¿Sí me escuchan? sí, ¿Me escuchan, profe? sí, sí te escuchamos. Se le va el sonido. Bueno, mientras Mena le llega el sonido, Pozo, Ya. allá está Mena, sí, mira, ya la tienes, ajá. Vamos a ponerte tu nota de una vez. Por favor, deme 2 minutos. Ok, tranquila. Deme 2 minutos, me voy a conectar en mi celular. Escucha. Ok, no te preocupes, profe, por favor, Pozo. Le puedo enviar la foto de mi maqueta por WhatsApp, por momento me encuentro. Bueno, mire, lo que no presentaron la maqueta va a grabar un video corto de minutos, menos de 5 minutos, para que lo presenten a sus compañeros por donde quieran, por correo, por donde sea. Entonces graba un video corto, menos de 5 minutos. Y lo presentan, ¿verdad? Para que sepa, Jacqueline. A sus compañeros. Ya, profe. Usted se encarga de decirle a ellos eso. Aquí se lo estoy poniendo. Por lo siguiente, nosotros estamos en una virtualidad. La virtualidad permite dos cosas. La sincronía, ¿verdad? Que estamos conectados y la no sincronía. Entonces, ¿qué pasa? En este momento, nosotros, los que vinieron, bien, lo estamos haciendo. Los que no vinieron, lo pueden presentar en un video corto, ¿verdad? Que lo graben allí y se lo envíen a sus compañeros para que vean que se hizo ese trabajo, ¿ok? Porque de una u otra manera es la responsabilidad, porque si no, le bajo nota allí. Por lo que han expuesto hasta ahora, tienen la nota completa, excelente. Me ha encantado su responsabilidad, me ha gustado muchísimo todo lo que tiene que ver con su creatividad. Los que no han venido... Y los que no presentan tienen bajo la misma nota. No, los que no presentan, en el caso de Pozo, que creo que la que... Pozo, ajá. No, si tiene la misma nota, si ella graba el video. Porque Pero no debería de ser eso justo porque, o sea, yo considero no justo porque yo sí me demoré y no voy, o sea, preferible sabiendo eso no hubiera hecho, hubiera grabado un video y me sacó 10 o 9, o sea, una bueno, nota. socialicemos eso, porque fíjate una cosa, Belén, ella lo hizo, o sea, Pozo lo hizo, solo que está en el trabajo. Entonces, pongámonos de acuerdo aquí. Para los que no, para Ah, los que no han hecho y van a hacer el video. entonces, bueno, hagamos una cosa, evaluemos a los que no vinieron hoy, no presentaron, le colocamos 2 puntos menos, ¿les parece? Yo pienso que sí, porque el esfuerzo también de cada uno involucra hacer una maqueta. Ella lo hicieron, Pozo lo hizo, el problema es que no puede salir de su trabajo, lo tiene allí. Y el otro chico, Cristian, también me lo mandó por mi WhatsApp, pero como dices tú, la verdad es la verdad. Yo me uno a tu sentir, pues, porque cada uno, ¿verdad?, tiene una responsabilidad. Entonces, bueno, evaluémoslo a ellos, lo que no cumplieron hoy, lo evaluamos en 8 puntos para que no caigamos en problemas, ¿ok? Claro, yo considero eso. Yo creo que respeto mucho la decisión que usted tome, a fin de cuentas usted es la que toma la decisión, más allá de un criterio personal mío. Respeto mucho la de Belén, sin embargo considero que cualquiera de nuestras personas, hay que considerar, cualquiera de nosotros estamos dispuestos, no con esto quiero decir que los ponga 10, en ningún caso, sino que quiere decir que a nivel personal podemos vernos a una situación de los compañeros y podemos querer también que nos califique por una nota de una situación complicada que se nos puede presentar. Ese es mi comentario. Pero como ustedes saben que complacer al mundo es muy difícil, de verdad, se lo digo. Complacer al mundo es muy difícil. Dos criterios solo aquí 2 criterios. Los criterios, exacto. Yo respeto Entonces, mucho las decisiones que usted toma y respeto también el criterio de mis compañeros. Es un criterio muy, muy personal. exacto. Yo entiendo lo que se pueda presentar, pero la realidad es que hay una actividad. Es decir, hay una actividad pautada, hay una responsabilidad que se está evaluando. Nos estamos formando como profesionales. Entonces, yo de verdad, para evitar malestares, yo pienso que sí hay que evaluar, o sea, la fecha de entrega. Nos retrasamos, entonces le quitamos aunque sea un punto para penalizar. Porque un punto, pues por lo menos para penalizar, para que la persona sienta que, bueno, por trabajo, por lo que sea, pero ocurrió. ¿Les parece? Un punto, pues para que no sientan tanto el peso. Pero porque es la primera vez. En la segunda vez, si lo repite, va a 2 puntos. En la tercera vez, si lo repite, va a 3 puntos. Y hasta ahí llega la penalización. Porque en la cuarta está aplazado. ¿Les parece? Completamente de acuerdo, profe. Ok. Tú, Belén, ¿qué te parece? Yo estoy de acuerdo también, profe. ¿Cómo?
Estoy de acuerdo, profe. Ok, entonces bien, sí, porque tienes razón, nosotros tenemos una asignación que debemos cumplir, de verdad, claro, que se escape de la mano si tenemos trabajo, porque ahorita ¿cuál es el problema? Que nosotros estamos estudiando, muchos están estudiando aquí en la modalidad de línea, unos en línea y otros presenciales, ustedes son dos modalidades para que sepan. Si yo me inscribo en línea es porque yo no puedo asistir presencialmente. En estos momentos todos estamos en línea, es decir, online, pero ¿qué pasa? Los que tienen trabajo tampoco pueden someterse a no ir a trabajar, porque aquí ahorita el 100%, si no nos preocupamos por cumplir, nos van a botar del trabajo. Entonces son muchas cosas que confluyen, pero también tenemos que ponernos en el lugar del que trabajó la semana, que le dedicó, que estuvo el 24/7, que a lo mejor no durmió, y entonces penalicemos a un punto. Caso cerrado, pues. Entonces seguimos aquí con Pozo. Pozo, Verónica, ¿está? Ah, Pozo, sí. Tal vez sí. Ya. Pozo está, profe, disculpe, con todo respeto, pero hay personas que trabajamos 2 sábados al mes y no es que, por eso mismo, no le digo yo, es que el problema no es el problema, mire, aquí está diciendo ella, profe, disculpe, con todo respeto, pero hay personas que trabajamos 2 sábados al mes y no es lo que está bien, es verdad, yo entiendo, sí, yo entiendo, yo lo estoy entendiendo todos. Entonces vamos a hacer una cosa. Nosotros tenemos una norma como profesores. Es una línea del jefe magíster Joan del Padrón. No cumples con la tarea, estás penalizado. Esa es la decisión. No es porque yo quiera o no quiera, por mí yo no los penalizo, porque yo entiendo la situación que estamos viviendo. Pero hay una realidad y vamos a pegarnos a eso. Ok, listo, es un solo punto. Eso se lo puede recuperar en participaciones en otra cosa. Le voy a poner aquí la nota que está trabajando, para que no me vayan a... ¿Me confirma si me escucha? Sí. Sí, ¿quién está hablando? Marioxi, yo no expuse lo de mi maqueta. Ok, ya va, no hemos terminado. Viene ahora Ya. Lema Caterín Araceli. ¿Lema no está? Aquí está. Por allá viene. Cuéntamelo todo, Caterín. Ah, sí, ya le había expuesto mi maqueta, ya le indico nuevamente. Aquí está. Ya le había expuesto. Ah, ya tú habías puesto, ¿verdad que sí? Ah, entonces vamos a anotarte aquí porque no sé qué pasó aquí. ¿Será que te tengo doble? No, Hasta para la asistencia me tomó doble. yo creo que fue eso. Excelente. Ya te puse aquí excelente y súper excelente. Ok. Yo tenía una pregunta con respecto a la inteligencia existencial. No encontré en qué lóbulo se encontraba. ¿La qué? La inteligencia existencial que estaba dentro de sus diapositivas. Lo que pasa es que la inteligencia existencial está con el hemisferio izquierdo, que es que la vamos ahí, lo existencial lo vamos creando nosotros mismos en esa linealidad, en esa secuencia que tenemos como seres humanos. Entonces esa es la existencial, pues somos existencialistas en el día a día, en ese patrón, en costumbre. Tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la dominancia del hemisferio izquierdo. Me falta Soria. Joana, ¿se encuentra? Soria no vino, ¿verdad? Jacqueline, tú sabes que en esos nuevos ingresos que se están dando, cuando alguien que yo he nombrado y que no esté, tú me avisas, ¿ok? Porque yo a veces lo nombro y no sé. En mi registro no aparece. Si no aparece en el mío, está mal allí. ¿Estamos listos? ¿Todos presentaron? No me falta nadie. Profe, yo, Mena. Mena. Ah, ok, Mena. Eres la última, por cierto. ¿Verdad? No hay más nadie, porque hasta ahora tengo aquí... No, profe, no. Sí, profe, no valía mi micrófono, pero ya traté de conectarme en otro lugar. Es Bueno, mi maqueta. Por lo menos muéstrala. Aquí estoy! Ah, lo que pasa es que está por aquí, yo te estoy viendo aquí también. Ajá, muy buena. Sí, ¿ya me vio? Sí. Sí. ¿Qué aprendiste de ya, esto? profe. Bueno, profe, dentro de mi maqueta podemos entender que dentro del bulbo raquídeo, la espina dorsal, se forman lo que es las neuronas. No sé si me escucha. Sí, ¿Sí me escucha, profe? Sí, ya. Ya, las neuronas. Si bien es cierto, nosotros también contamos con un sistema periférico, que es autónomo, ¿no? Que se nos ayuda a controlar los movimientos involuntarios, esto sería más involuntario. También entiendo que cuando dos neuronas se unen, se forma la sinapsis.
Aún así, tenemos aquí los lóbulos del cerebro, que tengo el lóbulo frontal, el temporal, el parietal, y tengo el occipital, que el occipital también termina en la glándula tiroidea, que fue algo que también me llamó la atención. Ya, dentro del lóbulo frontal, nosotros podemos visibilizar que es aquí donde se encuentra el razonamiento, el movimiento, las emociones, la atención, el lenguaje, ¿no? Dentro del lóbulo temporal, la audición y la memoria. Dentro del cerebelo, nosotros también podemos entender que no son lóbulos, pero cumple también una parte importante que ya la voy a explicar. Tenemos el lóbulo parietal, que nos ayuda con lo del tacto, el gusto, el olfato, la presión y la temperatura, ¿no? Y tenemos el lóbulo occipital, que es lo que controla la vista, que es también muy importante. De ahí, relacionándole con las inteligencias múltiples, tengo en primera instancia la inteligencia musical, que está ubicada en el lóbulo temporal. La inteligencia musical varía de una persona a otra. Es un punto importante porque en este tipo de inteligencia, que por más fuerte que sea, necesita ser estimulada para desarrollar todo su potencial, ya sea para tocar un instrumento o para escuchar una melodía. De ahí tenemos la inteligencia lógico-matemática, que dentro de los diferentes tipos de inteligencia, este es el más cercano al concepto tradicional de inteligencia en las culturas antiguas. Esta tiene la capacidad para identificar modelos, calcular, formular y verificar hipótesis. Nos ayuda a sumar, restar, hacer ejercicios matemáticos, se podría decir. De ahí tengo la inteligencia espacial, que está en el lóbulo occipital. La espacial nos ayuda a crear imágenes mentales, percibir detalles visuales o dibujar y confeccionar. También nos puede ayudar. De ahí tenemos la cinética corporal, que está también ubicado en el lóbulo frontal. Esta nos ayuda a que nosotros tengamos flexibilidad, coordinación y equilibrio. Y también tengo la intrapersonal, que la intrapersonal lo tengo en el lóbulo parietal. Ya, este tipo de inteligencia tiene la capacidad para plantearse metas, evaluar habilidades, si lo podríamos llamar. Y dentro de la interpersonal tenemos que... A ver, perdón, la naturalista me toca, ¿no? La naturalista lo tenemos en el lóbulo temporal. Sí, esto nos suelen ser más claro botánicos, agricultores o ecologistas. Ya, dentro de lo que yo también aprendí es que igual el cerebelo nos ayuda a controlar el equilibrio, la postura y el tono. Ya, además de eso, nosotros entendemos que tengo también aquí el tálamo y el hipotálamo, ya, que están juntos, que igual el hipotálamo es como que está formado por núcleos basales o se llaman también estriados. Ya, eso fue lo que yo entendí, profe, de lo que había estudiado. Y una cosita que me faltaba, que tenemos dos lóbulos, ¿no? Dos hemisferios, perdón, el hemisferio izquierdo y el derecho. Bueno, también comprendí un poco que nosotros tenemos 12 pares craneales, que no los he leído, no los he estudiado, pero pienso que sí sería bueno que también lo aprendamos. Ya, igual el periférico, como les dije, el sistema periférico es más autónomo, que también nos ayuda al control involuntario. Y el cerebro, ya lo nombré, que nos ayuda al equilibrio, la postura y el tono. Creo que eso es todo. No sé si escuchar y confirman, por favor. Sí, Mena, se te escuchó, se te vio excelente, muy bonito. Muy bonito, mira, te voy a poner una manito para que lo veas. ¿Lo ves? Ok, jóvenes, entonces, muy bien, muy bien. Vamos entonces a pasar a la presentación nuevamente, ¿verdad? Y vamos a aclarar algunas cositas. Bueno, allí tienen ustedes la clase grabada, de todas maneras, revísenla. El peso promedio del cerebro, ¿verdad? Es de 1.400 kilogramos. Él tiene muchas funciones, ya ustedes lo descubrieron, para que vamos a seguir hablando de lo mismo, ¿verdad? Me gustó muchísimo también que hablaron de la neurona, ¿verdad? Porque la neurona es la que hace la sinapsis. Entre neurona y neurona se hace la sinapsis. En la medida que vamos envejeciendo, pues también se van deteriorando algunas neuronas. Lo otro es la cognición y el cerebro. En esa parte cognitiva, ¿verdad? Es muy importante que nosotros diferenciemos los procesos básicos. Nosotros tenemos ciertos procesos básicos que lo desarrolla todas las personas. Cuando nosotros estamos en esos primeros años de escolarización, a nosotros
A nosotros nos enseñan todo lo que tiene que ver con los procesos básicos y eso tiene que ver con la plasticidad cerebral también. En la medida que vamos creciendo, que nos vamos poniendo muy rígidos, que vamos siendo adultos, vamos siendo muy rígidos mentalmente hablando. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque nosotros en esa cognición, recuerden que tenemos allí los procesos cognitivos y en esa experiencia vivida nosotros vamos a ir, ¿verdad?, etiquetando o guardando en esa memoria a largo plazo todo lo que conocemos como los códigos sociales, las primeras simbologías y por supuesto que de una u otra forma nosotros vamos a identificar esos códigos, esos conceptos con lo ya conocido. Nada que no hayamos conocido, es decir, nada que no hayamos experimentado, no estará en los procesos almacenados en la memoria a largo plazo, por supuesto, en esos procesos cognitivos. Los procesos cognitivos básicos tienen que ver con la observación, es decir, ustedes no ven que cuando estamos en la escuela lo primero que nos dice observa, detalla, describe, ¿verdad? Analiza, separa. Esos son los procesos básicos de orden básico. Y luego tenemos los procesos básicos de orden superior, como son, ¿verdad?, las comparaciones, las analogías, todo lo que tiene que ver con analogías, comparaciones, resúmenes, todo lo que es aplicabilidad, ya entonces está relacionado con los procesos cognitivos de alto nivel intelectual. Luego, ¿verdad? Allí tienen, por supuesto, todo lo que tiene que ver con las neuronas eferentes y las neuronas intrínsecas. Ahí se las dejo, revísenlas con calma. De todas maneras, estos contenidos tan largos del cerebro, yo no se las pregunto en el examen para que lo sepan. Yo no agrego tanto porque son en nuestro examen, cuando ustedes tengan el examen conmigo, tienen solo 10 preguntas. 10 preguntas de selección simple, múltiple, de 4 alternativas de respuesta, así como lo que hemos venido desarrollando en los cuestionarios, que también les digo, no he tenido tiempo de corregir, pienso hacerlo entre martes y miércoles, ya el miércoles yo le aviso a Jacqueline para que les informe, para que revisen sus notas en la plataforma. No he tenido tiempo, estoy un poquito ocupada. Lo otro es que, bueno, ustedes hablaron, ¿verdad?, de todo lo que tiene que ver con el tálamo, el cuerpo calloso y todo lo demás, y eso es biológicamente hablando, todo lo que contiene estructuralmente hablando el cerebro. Ahora sigamos a una parte que sí me interesa mucho, que quizás sí puede salir en el examen, que tiene que ver con el hemisferio cerebral derecho y el hemisferio cerebral izquierdo. En el hemisferio cerebral derecho, ustedes lo vieron muy bien, es muy importante porque nosotros, ¿qué ocurre? Ahorita vamos a hacer un ejercicio que quiero que lo hagamos justamente con esta imagen. Nosotros en esta imagen, ustedes lo pueden observar aquí, tenemos nosotros el frontal izquierdo, el frontal basal, todo lo que es el hemisferio cerebral izquierdo y el hemisferio cerebral derecho. Haciendo un inventario, que usted lo haga, por supuesto, usted ahorita desde su perspectiva muy particular, ¿cuáles son las actividades que usted realiza colocando en práctica, ¿verdad?, o aplicando algunas de las dominancias? Es decir, usted se inclina más hacer actividades con la dominancia izquierda o con la dominancia derecha. Es decir, cito un ejemplo. Usted es creativo, hoy se vio la creatividad al 100%, porque el ser humano todos somos creativos. El problema es que no lo hacemos, no lo aplicamos porque no lo desarrollamos, no lo ponemos en práctica en el día a día. Lo otro, usted tiene la resolución de problemas, usted es una persona que conflictiva, usted se crea conflictos por todo le genera un conflicto, entonces, o usted es una persona que tiene resolución de problemas, es decir, usted sabe resolver su problema, se le presentó un problema y usted lo sabe resolver, conteste usted esa pregunta sí o no. Lo otro, usted es arriesgado, usted se aventura a hacer cosas que usted en su vida pensó hacerlas, o usted mantiene ese patrón de conducta día a día, es decir, usted se mantiene todos los días en la zona de confort, usted no se atreve a salir de la zona de confort, de romper patrones, de romper esa línea de mando. ¿Usted es de la persona que siempre se mantiene allí o si es una persona que se arriesga? El que se arriesga puede ser que lo logre o no. Lo otro, usted es una persona que cree que se caracteriza por ser innovador. ¿Usted es innovador o simplemente se mantiene siempre en el mismo patrón, en esa zona de confort? Lo otro, en ese frontal derecho, porque para saber cuál dominancia tiene usted, en ese frontal derecho, que aunque estemos en el hemisferio cerebral derecho, ¿verdad?, tenemos ciertas características que dominan más hacia la izquierda o hacia la derecha. Lo otro, que no está allí, pero se lo voy a decir, ¿no? Usted se proyecta más en ese desplazamiento con las otras personas, con la energía femenina o con la energía masculina. Cito un ejemplo.
Cuando nosotros estamos, que somos de autoridad, que somos de carácter, que tenemos carácter, que nos imponemos, que nada, que somos muy rígidos, eso proyecta una energía de dominancia masculina. Y la energía femenina es cuando somos compasivos, dóciles, empáticos, tranquilos. ¿En cuál de esas dos energías se proyecta usted más? La siguiente. ¿Usted se irradia sentido del humor o usted es lo que uno dice un cascarrabia? Siempre está de mal humor. Hasta la lluvia lo pone de mal humor. Hasta la sonrisa de las otras personas lo altera. ¿Usted es fácil que se sugestione con el mal sentido del humor de la otra persona o usted se molesta con mucha facilidad? ¿O mantiene ese sentido del humor? ¿Es usted una persona alegre, jocosa, que le gusta divertirse con sus amigos, que todo le causa risa? ¿Usted es de ese tipo de persona? Simplemente vaya haciendo su inventario de cómo se proyecta usted con ese cerebro. Lo otro, la otra característica, ¿es usted protector? Protege a los demás. Por lo menos Jacqueline es súper protectora. A ella le gusta proteger a los demás en onda buena. ¿Por qué? Porque es solidaria. ¿Usted es protectora o no es protector? ¿O le rebala los problemas de los demás? Lo otro, ¿es conciliador o usted es conciliadora o es conflictiva? Es decir, en una comunicación con los otros, usted siempre quiere imponer su criterio, es su criterio y no lo de los demás. O busca conciliar o le encanta generar, hay gente que le gusta generar los conflictos. ¿Le gusta generar conflictos o simplemente no? Le gusta conciliar, o sea, cuando se presenta un problema en un contexto con otro, ¿verdad? Usted en vez de generar más conflicto, usted busca conciliar. Lo otro, cuando se presenta un conflicto, usted lo confronta o se hace el desentendido. No, eso no es conmigo, eso es con el otro. O usted es una persona que cuando está en el conflicto dice, bueno, un momentico, mantengo como lo hizo Belén, mantengo mi postura de que yo cumplí, yo no dormí, yo estuve haciendo 2 maquetas, pasé toda la semana trabajando, yo tengo mi responsabilidad allí y yo la cumplí. Y mantuvo la posición, aunque Belén, ¿verdad? Perdón, Jacqueline dijo, socializó otra idea, Betty también socializó y Pozo también. Entonces ella mantuvo su idea. ¿Usted es de la que mantiene su idea o se deja sugestionar por otro o convencer fácilmente por otro? La otra situación, jóvenes, cada uno se va viendo, ¿verdad? Porque para que vayan haciendo una proyección de inventario, de cómo usted se desplaza en la interacción con otros. La otra situación, lo motivacional. ¿Mantiene usted la alta motivación, la motivación a millón? ¿O es de esas personas que si hoy está lloviendo, ay, se desanima, se desmotiva? ¿O cuando hay un sol muy grandote, que aquí casi no se ve, es poco? Entonces allí usted tiene una alta motivación o simplemente no le importa que la lluvia, el agua caiga, ¿verdad? O, pues esas son bendiciones, ¿sabe? La lluvia es bendiciones. O haya sol, o sea, usted, dependiendo de esas circunstancias del día a día, usted mantiene la alta motivación a millón. Otro aspecto allí, el sentido del grupo. ¿Es usted solidario? ¿Usted le gusta trabajar en equipo o le gusta trabajar solo? Es de las personas que cuando le colocan asignaturas, perdón, actividades o tareas, ¿verdad? Deberes allí, y son grupales, se estresa, se irrita. No quiero participar ni con Belén, ni con Jacqueline, ni con Betty. Quiero trabajar sola porque me gusta más el trabajo individual, porque soy independiente, porque me genera más tranquilidad, porque el otro es responsable, porque el otro me pone a mí a trabajar y él frescolita en su casa, disfrutando con la novia o viendo la película. ¿Es usted, tiene ese sentido de grupo o no le gusta? Simplemente es de los que uno llama los rompegrupos. ¿Es rompegrupo usted o tiene sentido de grupo? Ok, la otro aspecto, usted se maneja más es decir, tiene mayor facilidad para hacer análisis rápido o le cuesta mucho analizar. Es decir, cuando usted tiene una lectura, ¿verdad?, de cualquier libro, cualquier documento, usted tiene esa facilidad para expresarlo, ya sea de manera discursiva, es decir, oral o escrita, tiene esa capacidad analítica de análisis, siempre manteniendo, por supuesto, la lógica, mantiene la lógica allí. Lo otro es, usted tiene el razonamiento matemático, es decir, usted tiene facilidad para resolver los números, saca cuenta mentalmente. Hay personas que tienen una facilidad que dice 24 por 5 es tanto y ya tiene el resultado. ¿Usted es ese tipo de persona o simplemente le cuesta la resolución numérica? Lo otro es,
toma las decisiones desde la emocionalidad o desde la lógica. Es decir, usted es una persona que cuando le corresponde tomar una decisión, usted la toma desde la lógica, es decir, separa esa emocionalidad, ¿verdad? Deja enfriar la cabeza o no, se apasiona tanto que no, que es lo que yo digo y ya, y de allí tomó la decisión, salga bien o salga mal, o no, todo lo contrario, calma la cabeza, ¿verdad? Como digo yo, pensar sin emoción. Pensar sin emoción es desde la racionalidad lógica. La otra, toma decisiones acertadas o se deja sugestionar por las otras personas. Es decir, usted se deja sugestionar porque viene su mamá, su papá, su novio, el perrito, el que sea, el que esté a su lado, y le dice, no, por ahí no es, vete por aquí, por la esquina, vete por allá. O sea, usted toma decisiones porque los demás le dicen, se lo indican. O deja usted que otras personas tomen las decisiones por usted, o es usted quien toma las propias decisiones, esté feliz o no, o le guste, estén en ese estado de agradar o desagradar a los otros. Toma usted esas decisiones, no importa si afecta al otro. Esa es la siguiente pregunta, el inventario. Estamos haciendo un inventario para que usted se permita conocerse a sí mismo. El otro, usted sabe debatir con las otras personas en un diálogo de negociación en ganar-ganar. Es decir, usted en ese debate con nosotros, que cuando estamos trabajando, ¿verdad? Eso se da mucho en los trabajos, cuando estamos en el trabajo, podemos debatir con nosotros en buscar en una solución de ganar-ganar, o es que usted siempre quiere ser el ganador, solo el ganador y que los demás pierdan. En la negociación de ganar-ganar o en el solo ganar y perder. Ok, el otro. La otra situación en ese inventario que estamos haciendo, jerarquiza usted a tiempo, ojo, jerarquiza usted a tiempo todo lo que tiene que ver con sus prioridades personales, llámese necesidades básicas, que ya la vimos, ¿verdad? Con Abraham Maslow, en esa pirámide, usted jerarquiza sus necesidades, así, en ese de cubrir sus necesidades básicas. Es decir, yo le pongo un ejemplo para que me entienda. Cuando nosotros estamos trabajando y vamos a hacer la compra, ¿verdad? Primero compramos para mamá, para papá, y no importa que nosotros no comamos, para el amigo. ¿Sabe usted primero yo jerarquizar mis necesidades, cubrir mi seguridad, cubrir mi afiliación y después la autorrealización? Es allí esa pregunta. Lo otro es, usted es de las personas que presta atención a los detalles, es decir, primero ve las partes del todo y después va al todo, es decir, primero va desglosando cada aspecto en parte para poder percibir el todo. Esa es una pregunta. ¿Voy bien allí? ¿No voy muy rápido? Lo otro, porque eso es lo que me llega, pues estoy analizando. Lo otro es, jóvenes, cuando usted llega a un sitio X, usted observa todos los detalles que está en un sitio o simplemente no observa ningún detalle, observa y los recuerda o simplemente ni recuerda de qué color carga la camisa de la persona que está a su lado. Muy bien. Lo otro es usted desde ese hábito diario del día a día, usted es de las personas que necesita que le den las órdenes para hacer las cosas. Vale decir, en secuencia, en línea, ¿a usted le gusta recibir órdenes para poder hacer las cosas? ¿O es de aquellas personas que desde su inventiva, desde su creatividad y desde su iniciativa, usted plantea otra forma para hacer las cosas? La otra pregunta sería, ¿usted cumple cabalmente las asignaciones o responsabilidades que le son indicadas por su jefe, o por alguien, o por sus profesores? ¿Lo cumple al día, al 100%? Ahorita ya lo pueden ver, ¿verdad? Porque ya tienen una tercera semana. En esas 4 semanas que llevamos, porque la semana 0 la vamos a meter, ¿usted ha cumplido cabalmente, responsablemente todo lo que se le ha asignado? Otra pregunta, ¿la responsabilidad que usted asume para hacer las cosas le genera estrés o simplemente usted fluye de manera como un pececito en el agua, en el mar, fluye espontáneamente? Usted es de las personas que cuando le asignan, ¿verdad?, una actividad, usted las hace tranquilamente, fluidamente, sin descontrol emocional. La otra allí sería, cuando está frente a situaciones de incertidumbre, es decir, situaciones inciertas, usted se desplaza coherentemente desde la lógica, desde ese pensamiento lógico, y no se altera buscando descontrolarse, sino que simplemente aborda la situación inesperada
desde la lógica y desde la tranquilidad para resolver las situaciones. Con relación a otra pregunta allí, en los eventos inesperados, es decir, situaciones que usted no esperaba, pero que se les confrontó, que está allí, que las tiene, que están frente a su visión, ¿verdad? Y se le presentó una situación inesperada. ¿Usted allí reacciona frente a la situación o desde la resolución del problema busca resolver para resolver la situación inesperada o se altera simplemente y pega berrinche? Hablando de los berrinches, emocionalmente, ¿cómo se define usted? ¿Berrinchoso o una persona con mente calmada? ¿Es una persona calmada o desde una actitud berrinchosa? Lo otro es, usted es una persona que le gusta mantenerse en la zona de confort. Es decir, si yo tengo en mi cuarto, en la habitación, que por ahí estoy viendo la de Lema, no sé, la casa de Lema, me gusta mucho que tiene algo como rosadito allí, entonces, y blanco. Entonces, yo tengo mi espacio, ¿verdad? En ese espacio yo tengo todo ordenadito, todo como tiene que ser, y resulta que llegó mi hermanito menor o un amiguito, de mi hermanito, y me desordenó todo. ¿A usted le molesta esa situación? Es decir, que le saquen su cosa, que lo saquen de su zona de confort, o simplemente usted sale de la zona de confort con mucha facilidad, se readapta, se adapta y listo. ¿O es de la persona que se engrincha porque simplemente salió de la zona de confort? Lo otro es, ¿qué hace usted en el día a día para solventar sus problemas de la cotidianidad? En esa inteligencia existencial, ¿qué hace usted para resolver los problemas cotidianos cuando no, por supuesto, cuando no son problemas que usted no los tenía allí agendados, sino simplemente le aparecieron los problemas? ¿Qué hace usted? ¿Se molesta? ¿Le agrada? ¿Le desagrada? ¿Los resuelve normal? ¿Qué hace? Lo otro es, en esos procesos de rutina, ¿verdad? Pues somos rutinarios al 2000%. Usted se mantiene en la rutina todos los días de lunes a lunes, de enero a diciembre, sin hacer un cambio, o hace cambio en el plano personal, en el plano laboral, en el plano familiar, social. ¿Sí le ha hecho usted cambio a ese proyecto de vida en este año o usted simplemente no se agendó ninguna meta para nada, ni a corto ni a mediano plazo? Vive la vida, va fluyendo, pero sin proyectos de vida, y en eso no ha hecho ningún cambio desde que comenzó enero y vamos ya a octubre. ¿Usted ha hecho cambios o se mantiene sin hacer cambios en su vida? Lo otro sería emocionalmente. ¿Cómo se describe usted? Colóqueme allí una carita. Una carita, ¿cómo se describe usted en ese patrón habitual? Ojo, en el patrón habitual, ¿con qué carita se describe usted en ese de lunes a domingo, por decir? ¿Cómo se levanta? O sea, ¿usted se levanta feliz o es de lo que desde que comenzó viene la quejadera? Y la última pregunta, por supuesto, de ese inventario ¿es usted de las personas que se queja por quejarse todos los días, a cada rato, cada minuto? ¿Es una quejadera y quejadera y quejadera? Aunque el cielo esté gris o azul, usted se queja. Si el sol es amarillo, rojo, verde, usted se queja o no se queja. Señores, ese es un inventario que lo puede sumar y puede hacerse usted una comunicación introspectiva. El que quiera lo puede decir, lo puede expresar, si la experiencia le gustó o no le gustó. Lo que sí les quiero decir es que yo les dejo este inventario para que ustedes, ¿verdad?, lo vayan haciendo y se vayan conociendo en esa comunicación introspectiva. Vuelvo a decir, la única manera para nosotros lograr lo que dijo la frase de ese autor Anthony, es que nosotros, para poder tener plasticidad cerebral, y va a empezar a llover otra vez, porque tenía el cerebro ya congelado, para nosotros poder proyectar un cerebro en equilibrio, mente, cuerpo y alma, tenemos que conocernos a nosotros mismos. Y la única manera de conocernos a nosotros mismos, además de que lo dijo Abraham Maslow y Carl Rogers, es bajar a las profundidades de nuestro mundo íntimo. Y en ese mundo íntimo, nosotros hacer una comunicación introspectiva para ver nuestra forma de pensar, de expresar, de sentir y de actuar. Y la única forma, además, es conocer la dominancia cerebral, si nos estamos inclinando más hacia la izquierda o hacia la derecha. Porque cuando somos muy del cerebro, hemisferio cerebral izquierdo, sucede que somos controladores, lineales, secuenciales, deterministas,
y por supuesto autoritario. Lógicamente tomamos decisiones por encima de los demás, somos rompegrupos, no nos evaluamos todos, somos prejuiciosos, tenemos el egocentrismo al 2000%, no nos interesa sino nuestra supervivencia y todo lo demás que se lo iré diciendo a la medida que vamos avanzando. En cambio, cuando nos manejamos desde la dominancia del cerebro derecho, siempre buscamos, ¿verdad?, crear equipos, no grupos, sino equipos, ser solidarios, integrarnos, lógicamente, estar en empatía con los demás, ser compasivos, ser bondadosos. Lógicamente también estamos ubicados en tiempo y espacio, no vemos los detalles, sino que vemos el todo. Y todo eso tiene que ver con la dominancia cerebral, tanto izquierda y derecha, y eso tiene mucho que ver, por supuesto, con nuestra forma de percibir el mundo, la forma de proyectarnos como personas y, lógicamente, cómo somos en ese plano real. Aquí les dejo también que lo hizo una de las chicas, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con el modelo, ¿verdad?, del cerebro, que vamos de lo lógico a la secuencial, lineal, somos muy lineales, deterministas. Ustedes no se acuerdan que en el 2000 decíamos, se va a acabar el mundo, las computadoras se van a apagar, o ustedes están muy chiquitos, pero decían eso, y resulta que estamos en el 2021 y nada de eso sucedió. Ha sucedido lo que nunca dijeron, lo inesperado, y llegó lo esperado. No llegó nunca lo esperado. Ok, en ese cerebro, perdón, aquí, en el cerebro derecho, ¿verdad?, es lo abstracto, es decir, es ver el todo de las partes, es lo emocional, él es comunicador. Dígame, hay gente que es berrinchosa porque emocionalmente no es culpa de ellos, es simplemente que la dominancia cerebral, ¿verdad?, del derecho está muy desarrollada y bueno, son personas que son muy emocionalmente hablando, afectivas y emocionales. Lo otro es, allí les dejo, ¿verdad?, también todo lo que tiene que ver con las funcionalidades del cerebro izquierdo, ¿verdad?, que es analítico, es lógico, es preciso, es repetitivo, es organizado, detallado, científico, individual y organizado. Pero ¿qué pasa? Generalmente casi todos somos de esa dominancia, porque así nos ha enseñado la escuela. ¿Qué ha pasado con la escuela? Que la escuela, cuando nos dice lea, cuando usted le dice a una persona lea y lea, le está dando secuencia. Cuando usted le dice analice, le está dando secuencia. Cuando usted le dice pase a la pizarra, haga una tarea, eso es desarrollando solo el hemisferio izquierdo. En cambio, cuando nosotros le decimos lea, pero dramatice, lea, pero haga una comparación, lea, pero haga una maqueta representativa, allí le estamos desarrollando la totalidad del cerebro. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Cuando yo le digo, léeme este párrafo, ok, comprendiste, estás comprendiendo. Cuando comprendes también estás allí en el hemisferio cerebral izquierdo, pero cuando le digo, ok, pero dramatízame, proyéctame un organizador gráfico, haz una historia. Y entonces allí, fíjense, estamos trabajando el hemisferio cerebral izquierdo y el hemisferio cerebral derecho. Lo otro es, bueno, seguimos allí, ¿verdad?, avanzando. Es importante también hablar de McClay. Este neurocientífico, por supuesto, McClay, es un autor muy conocido porque él fue el que comenzó precisamente a hablar de las tres caras del cerebro. Y en esas tres caras del cerebro, él hablaba del cerebro reptiliano, que ya lo explicaron muy bien ustedes en su maqueta, excelente, del cerebro paleomamífero y, por supuesto, del neomamífero. Eso, al final de cuentas, era lo mismo, que era el cerebro límbico, perdón, la neocorteza cerebral, el cerebro rectil y el cerebro límbico. Esas son las tres caras del cerebro que las explicó McClay en esa teoría, que lo hizo famoso, por supuesto. Allí también tenemos la corteza cerebral y la actividad cerebral, que ustedes lo explicaron muy bien, muy bien. Hablaron de la visión, de los lóbulos, de chalala. Ok, ahora bien, en esta parte que por el tiempo, ¿verdad?, el sistema límbico, ya nosotros lo hemos hablado, está grabado en la conferencia, si quieren profundizar lo pueden ver y como ustedes quieran. Ahora bien, yo me voy directamente a lo que es los neurotransmisores. También es importante que ustedes revisen los neurotransmisores. Eso no está incluido en esta clase porque sí, más adelante ustedes deben ver esta clase, me imagino, de los neurotransmisores. Los neurotransmisores tienen mucho que ver con nuestro comportamiento. A veces una persona se deprime, no solamente se deprime porque está lloviendo, ¿no? O porque tiene un problema económico, o porque está en duelo. No, no, no. Muchas veces, cuando el duelo, ¿verdad?, dura mucho, que ha pasado más de 6 meses o un año, y todavía la persona está en duelo, además de que no llegó a la aceptación, porque no quiso, porque no lo ha aceptado, ¿verdad? No llegó a la aceptación. También tenemos que revisar un poco todo lo que tiene que ver con esa parte de los neurotransmisores. ¿Por qué? Porque los neurotransmisores, de una u otra manera, pueden afectar nuestra conducta humana. Les invito a que revisen algunos neurotransmisores, esos están allí en el internet y lo pueden revisar. Ahora bien, para ir entonces, vamos a dar un receso aquí,
momentico para ver la hora. Sí, fíjense que el tiempo pasa demasiado rápido, yo no sé por qué. Estamos en la mitad del mundo. ¿Qué les pareció el inventario que les mandé a hacer ahorita? ¿Cómo se vieron en esa película reflejada con ustedes mismos? Alguien que me diga, ¿cómo se vio? ¿Cómo se desplaza usted en ese hemisferio cerebral? Llámese izquierdo o derecho. O sea, ¿cuál está utilizando más, el derecho o el izquierdo? Jóvenes, no todos al mismo tiempo uno. Fíjense, yo les recomiendo, mientras piensan, hacer varios ejercicios, porque de repente ya sabemos todo, pero no hacemos más nada. ¿Qué les digo yo? Si yo escribo con la derecha, escriba con la izquierda. No importa que no le salgan los garabatos, eso no importa. Los garabatos son ricos. Haga garabato, ¿ya? Los garabatos se hacen, es un test de garabato, se llama así. Pero el test de garabato es para niños. Entonces, ok, pero nosotros los adultos también tenemos un niño oculto. Entonces haga garabato. Pero empiece a utilizar, si es de izquierdo, use la derecha. Si es derecho, use la izquierda. Lo otro, si usted lee, fíjense, es un ejercicio para que lo va a ayudar muchísimo. ¿Qué es lo que ayuda a uno a repetir como loro? El leer. Cuando uno lee, lea al revés, no lea al derecho. O sea, sí tiene que leer al derecho, por supuesto, van para unos exámenes ahorita y tienen que leer porque si no van a salir mal. Pero cuando tengan tiempo, hagan este ejercicio, en vez de leer derecho, o sea, normal, pues como leemos hacia la derecha, pues son líneas, lea hacia la izquierda. Es decir, desde el párrafo, donde inicia el párrafo, ¿verdad? Donde finaliza el párrafo, entonces empieza a leer hacia el inicio. Desde donde termina hacia el inicio. Eso ayuda mucho. También otra cosa, si lava, como lavamos mucho, si lava con la mano derecha, lave con la izquierda. Utilice las dos manos. Si camina todos los días por la misma esquina, cruce por la otra y brinque. O sea, haga cosas diferentes. Si no lo hace, usted va a tener siempre la dominancia izquierda, que es la que está más desarrollada. Lo otro es joven. ¿Qué necesitamos nosotros como estudiantes, como personas? Es que nosotros no recordamos la cantidad, no la recordamos esa cantidad de letras, pero sí recordamos algunas cosas claves. Entre eso, las palabras claves. En las palabras claves, todas las palabras que más se repiten en una lectura, es decir, recuérdelas, ubíquelas. Si repiten 2 o 3 veces esa palabra, ahí siempre hay una palabra clave en un texto. Recuerde esa palabra que lo va a llevar a ese análisis que usted hizo. Colóquele una palabra clave. La otra es ubique colores, trabaje con diferentes colores, porque estamos hablando del hemisferio, trabaje con colores llamativos y no solo uno. Es decir, un párrafo lo puede hacer, lo resalta en amarillo. El siguiente párrafo que le cueste más, lo pone en verde, verde chilloso. Y así sucesivamente, porque a los colores el cerebro le capta el color rápidamente, no las letras, porque él le asocia color con letra. Lo otro es que los organizadores gráficos, si yo estoy haciendo, ¿verdad? Trabajen mucho lo que son, ya lo decía por allá Frida y otros autores del constructivismo, que dice que para asociar, porque tenemos que hacer la conexión de la información y hacer la metacognición. Entonces yo para hacer mi metacognición, ¿verdad? Que es reorganizar la información con lo que yo tengo almacenado en mi memoria y con las herramientas que yo tengo almacenadas en mi cerebro. Eso es la metacognición. Entonces, ¿qué pasa? Que yo, para hacer eso, tengo que ser organizadores gráficos. Entonces, hagan mapas conceptuales, hagan mapas mentales. ¿Cuál es la diferencia entre un mapa mental y un mapa conceptual? Que el mapa mental solo es palabras. Es decir, si yo estoy hablando del cerebro, ¿verdad? Coloco la palabra cerebro simplemente y le coloco neurona, le coloco hemisferio cerebral, derecho, izquierdo, listo. Voy armando un mapa mental. En cambio, el mapa conceptual, yo ya lo dice la palabra, concepto, agrego definición. Es decir, si yo hablo del cerebro, coloco la palabra cerebro, hago una línea, ¿verdad? Como hizo la chica con el pitillo, y coloco el concepto del cerebro, por allá le coloco el peso, lo que hizo Diana allí muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Eso de trabajar con mapas conceptuales, con esquemas, es sumamente bueno, pero sobre todo, si le colocamos, jóvenes, imágenes, vale decir, si yo estoy trabajando con un mapa conceptual, yo le coloco una imagen para que el cerebro me lo asocie. Le coloco colores llamativos, súper llamativos. Puedo también hacer una de las cosas que la gente no hace, que es cambiarlo de tamaño. Cuando yo lo cambio de tamaño, es decir, yo lo coloco en mi cerebro y lo recuerdo, lo asocio con algo, lo conocido, por decir el cerebro, ¿de qué se parece el cerebro? Y lo asocio con algo conocido, es decir, con
con Eduardo. Entonces, Eduardo es el cerebrito del cerebro. Ya yo me voy a acordar la definición del cerebro porque Eduardo es el cerebrito del cerebro. Lo estoy conectando, es decir, estoy haciendo la asociación. Pero además de eso, le coloco una imagen que sea llamativa y lo proyecto. Es decir, lo aumento de tamaño, en mi cerebro. Lo otro es que la programación neurolingüística también dice que para recordar, usted llega, ¿verdad? Y coloca el concepto frente a sus ojos. Y una vez que usted lo tiene en el ojo, entonces hace esto. Los ojos lo voltea hacia la izquierda, y después lo sube. Eso lo va a ayudar a almacenar la memoria para que no se lo olvide. Es decir, para recordar un concepto, memorizarlo. Para memorizar el concepto, lo leo, ¿verdad? Inclino los ojos hacia la izquierda y después subo los ojos de la izquierda hacia arriba. Y eso me ayuda a recordar. Esas son algunas estrategias así rapidito. Lo otro es, volvemos a la pantalla. No me dijeron por fin qué les pasó con el inventario. ¿Salieron súper bien o aplazados ustedes mismos? ¿Cómo se ven en ese inventario? ¿Cómo, en una palabra, cómo se ven? ¿Dominancia total? ¿Integrado? ¿Desintegrado? ¿Muy integrado? ¿Cómo se ven? Profe, quizá me inclino por el lado derecho, por el lado de la bondad, del apego, de ser un poco más empática. Eso, más en términos generales. Así te veo yo y hace rato te veo. Tú tienes mucha empatía, ¿sabes? Mucha. Y más, Lozano, ¿cómo te proyectas tú en ese inventario que te di en un minuto? Más por el cerebro, por el hemisferio izquierdo, por lo que sigue mal los tratos basado en la realidad aplicado a ¿cómo se llama? Directivas o seguir órdenes al pie de la letra o así más, se podría decir. Y cuando te sacan de la lógica, ¿cómo reaccionas tú? ¿Reaccionas o das respuesta? Intento ver argumentos que sean correctos, que estén basados en algo real para... Ok, fíjense lo siguiente, ustedes saben que nosotros tenemos muchos tipos de pensamientos, pero entre los dos que más usamos es el pensamiento reactivo y el pensamiento de respuesta. En ese pensamiento reactivo o reaccionario, nosotros somos de comando, es decir, emitimos estímulos, o sea, el estímulo nos afecta y por supuesto hacemos un pensamiento reactivo. En cambio, cuando hacemos un pensamiento de respuesta, es lo que está explicando Eduardo, que con la cabeza calmada, ¿verdad? Desde la lógica, pensar sin emoción, yo doy una respuesta a esa situación manteniéndome desde la lógica. Pero ahora bien, pregunto yo, ¿qué será la lógica dentro de una verdad absoluta que vendió la sociedad como verdad absoluta? Entonces, en esa verdad, yo quiero que siempre recuerden que la verdad termina cuando empieza la verdad del otro. Es decir, mi verdad termina cuando empieza la verdad del otro. Entonces, en esa polarización también tenemos que ser muy cuidadosos, respetuosos en el entendimiento con el otro. Porque el problema es que nosotros en la comunicación, que no nos entendemos o nos malentendemos, es porque siempre tenemos la verdad de la nuestra, mi verdad absoluta. Y en esa verdad absoluta termina cuando empieza la verdad del otro en la polarización, en esa comunicación, en un contexto compartido. ¿Qué pasa? Que cuando viene la otra verdad, que cuando la verdad está basada en hechos reales, en datos estadísticos demostrables, allí hay una verdad que no se puede refutar a menos que venga estadísticamente a través de un método estadístico, usted refute esa verdad. Esa es la única contradicción de las verdades. Pero en la verdad empírica, en esa verdad de la socialización, en esa verdad entre el mundo compartido de los seres humanos, del sapiens con el sapiens y el sapiens con el demen, ¿qué le ocurre? Que nosotros, nuestra verdad, tenemos que ser respetuosos porque nuestra verdad termina cuando empieza la verdad del otro. ¿Qué es lo que le quiero decir yo con esto? Que no vamos a entrar en contradicción con el otro y imponer, capaz, hay gente que le ha dado hasta un infarto porque no, el ego no lo deja sino imponer su verdad. La verdad del otro también hay que respetarla, a menos que en esa verdad, ¿verdad? Usted entonces desde la lógica demuestre con hechos reales, con hechos objetivos, con datos demostrables, tangibles, verificables, que eso que usted está diciendo sí es la verdad. Ok, jóvenes, muy bien, me parece bien. Belén, ¿cómo te defines tú en ese inventario que hiciste? Y Rocancio para cerrar y Lema. Ya, yo me defino dentro del hemisferio derecho, cumplo como que con todos los parámetros más del derecho que del izquierdo.
Excelente, excelente. ¿Y a quién fue que dije? ¿Rocancio? A mí. Ajá, María, cuéntamela. Ya, yo considero que predomina más mi lado derecho, en cuanto ahí se habla de un aspecto de intrapersonal. Entonces, así me considero una persona que es más fácil para mí acceder a los sentimientos, a las emociones, que hacía parte del hemisferio izquierdo, que es la parte analítica y la parte numérica. Excelente, excelente. Y Lema, que está por allá, la veo escribiendo, Caterine. Caterine, cuéntamelo. Y Diana. Pues yo encuentro una dominación de mi lado derecho. Aunque bueno, casi es mitad, la verdad. No, ni Excelente. tanto. La verdad. Excelente, así es. Si eres mitad y mitad, eso es lo ideal. Porque es que nosotros tenemos que nada es malo, ni nada es bueno. Solo está dentro de una línea de tiempo y de acciones. Si te inclinas más hacia un lado, pueden ser acciones no virtuosas, ¿verdad? Si te inclinas más hacia el otro lado, pueden ser acciones virtuosas. Entonces, en esa realidad del cerebro, que estamos hablando de las acciones, cómo nos proyectamos, lo ideal es que nos proyectemos con la totalidad del cerebro, es decir, 50 por un lado y 50 para el otro. Solo es que dependiendo de cómo nosotros nos hemos desplazado en ese contexto con otro, allí nuestro papá y nuestra mamá y la escolarización nos ha ido desarrollando un tipo de hemisferio, ya sea derecho o izquierdo. Excelente. Y listo. Entonces vuelvo aquí a la presentación porque quiero volver acá para decirles lo siguiente. Quedan 15 minutos y me avisan, ¿no? Porque ustedes saben cómo es. Entonces, fíjense lo siguiente. Aquí tenemos a Gardner. Él es un teórico muy famoso, tiene muchos libros donde él habló de las teorías de la inteligencia múltiple, por supuesto. Ese hombre le dio un salto cuántico a lo que era la escolarización, ¿verdad? En cuanto a las inteligencias. Porque acuérdense que siempre hemos desarrollado en ese proceso cognitivo, pues hablando del proceso cognitivo, hemos desarrollado más la inteligencia numérica, la inteligencia lingüística, la inteligencia, ya la vamos a buscar. Entonces, ese tipo de inteligencia, la inteligencia numérica, lingüística, verbal y lógica, y no hemos desarrollado los otros tipos de inteligencia. En la actualidad, por supuesto, Gardner, con todo ese aporte que dio de las inteligencias, lógicamente, él agregó, ¿verdad?, que era importante desarrollar, porque nosotros, jóvenes, ¿cuál es el problema de nosotros? Nos piden empatía, pero es que nos han enseñado a ser empáticos. Nos piden comprensión, pero es que nos han enseñado a ser comprensivos. Entonces, desde el hogar, usted ve que hay una disfuncionalidad. Entonces, en esa disfuncionalidad, el hombre fluctúa en el día a día, en la inteligencia existencial. Más bien se ha ido adaptando y readaptando a unos contextos que no nos han preparado para ser personas. Entonces, dentro de esa realidad tenemos a Gardner, que él ofreció, ¿verdad?, en los tipos de inteligencia. Entonces tenemos el musical. Todo el mundo no ha desarrollado la inteligencia musical, ¿verdad que no? Pero sí ha desarrollado la lingüística verbal, la kinestésica corporal. ¿Por qué? Porque nos encanta el ritmo, bailar, ¿verdad? La inteligencia visual espacial. Hay gente que tiene una memoria espacial y visual que usted le pregunta y se ubican en un rato. Hay otros que no, ni pendiente, lo colocan en una esquina y se perdió en esa manzana, ¿verdad? La naturista, por supuesto, es la forma por supuesto, de identificarnos con los otros, ahí dice. Y sobre todo entender y amar y respetar lo que es la naturaleza humana. Nosotros tenemos un problema que es muy grave, que es grave porque no respetamos a nuestro templo sagrado, el templo compartido, que es la Madre Tierra, y la hemos dañado. Y no solamente es la Madre Tierra, todas las especies que están allí. Entonces, de eso, por supuesto, es porque no nos han desarrollado la inteligencia natural. La otra es la inteligencia interpersonal. ¿Cuántas personas no les cuesta socializar? ¿Cuántas personas les cuesta formar grupos? ¿Cuántas personas les cuesta emocionalmente hablando darse a entender con los otros? Y eso porque no le han desarrollado la inteligencia intrapersonal. Lo otro es que la inteligencia lógico-matemática, esas sí no las han desarrollado, pero bello. Pero a muchos, si ustedes se dan cuenta, en la escuela muchos estudiantes ni siquiera les gusta la matemática. ¿Pero por qué no? Porque no le encuentran la parte lógica. ¿Y por qué no le encuentran la parte lógica? Porque no le han enseñado la parte conceptual. Porque solo le dicen una explicación allí, pero no le explican los conceptos. Y la matemática, para poder procesarse, tiene que aprenderse los conceptos. Ella tiene los teoremas, los principios. Y por supuesto la existencial, allí está la existencial. Es que esa existencial es la que más me gusta a mí, porque allí en esa inteligencia existencial tenemos que darle respuesta a una pregunta que yo les haría. ¿Cuál es el sentido de su vida? ¿Cuál es el sentido de su vida en este momento? ¿Cuál es el sentido que lo identifica a usted como persona en este momento?
¿Quién soy yo realmente en este universo tan grande que supuestamente estamos solos? Porque dicen actores pues, que estamos solos, porque si estuviéramos acompañados ya nos hubiesen visitado. Yo no sé si será verdad eso, pero incluso con la pandemia muchos decían que estaban viendo extraterrestres en Perú y en Estados Unidos, decían por allí por el Facebook. Entonces, en esa inteligencia existencial, ¿verdad? Que la vamos desarrollando en esa relación con los otros, ¿verdad? En la convivencia que llama Maturana, Humberto Maturana, en esa convivencia con nosotros vamos desarrollando la inteligencia existencial. ¿Y quién es realmente la inteligencia existencial? Es para ir conceptualizando ese yo real, es decir, para ir proyectando lo que realmente yo soy. ¿Y quién soy yo realmente? Usted se puede responder quién es usted en este momento, que no sea que yo soy María, que yo soy Verónica, que yo soy José. No, ¿quién es usted como persona? ¿Qué lo identifica a usted? ¿Y cuál es su sentido de vida en este mundo existencial? ¿Y por qué morimos? ¿Y para qué está usted aquí? Y yo lo resumo como dice Nietzsche. Ni era una persona, un filósofo que él decía que estábamos solos, que de verdad la vida no valía la pena. Claro que sí, pero ¿cuál es el sentido de su vida? ¿Cuál es el sentido? ¿Qué lo mueve a usted realmente? Y eso es la inteligencia, por supuesto, existencial. Jóvenes, para ir cerrando, les traigo un ejercicio aquí muy interesante que quiero que lo hagan silenciosamente. Perdón, profe, ya falta 10 minutitos. Exacto, lo van a hacer silenciosamente, ese es el último ejercicio. Silenciosamente, usted va a mirar la pantalla y en esa pantalla usted va así, mire el gráfico y diga el color, no la palabra, no va a escribir nada, usted lo va a hacer mirando la pantalla, usted mismo se va a dar cuenta si lo hace o no. Si yo voy a decir, mire el gráfico y diga el color, no la palabra, si yo digo allí sería, la primera, verde. Y rapidito, a ver cuántas dice sin equivocarse. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros lo estamos haciendo y decimos la palabra y no el color, eso quiere decir que nos está dominando más el cerebro izquierdo. Jóvenes, les dejo ese ejercicio allí de reflexión. Allá se está riendo Belén. Ah, bueno, Belén, tú dices que eres muy de derecho. Ay, Belén. ¡Listo! Listo, ok. Entonces, ustedes allí no me tienen que decir, porque el psicoanálisis que yo le estoy haciendo, ni siquiera me lo tienen que decir. Más adelante, en confianza, pueden decirme lo que quieran. Pero entonces, fíjense, jóvenes, allí ese ejercicio que es tan sencillo, pero muy divertido, la idea es decir el color rapidito. Eso quiere decir que si usted lo dijo todo, eso le refleja que usted sí se está manejando con el cerebro derecho. Porque si repite en la palabra, su dominancia que lo caracteriza es el izquierdo. Yo se los voy a subir de todas maneras nuevamente esta presentación para que la tengan allí. Yo no sé si ya ese ejercicio estará. Bueno, para ir cerrando entonces, que ya mi jefa presidenta, Jacqueline, dijo que nos queda poco tiempo, entonces aquí les dejo, ¿verdad?, las presentaciones. Yo le estoy haciendo, si ustedes se dan cuenta, los resúmenes de una vez en cada uno de los temas para que ustedes no tengan problemas en el momento de que vengan los exámenes. Entonces, para finalizar, recordemos lo aprendido en esta semana. Hablamos de qué es el cerebro humano. Allí lo tienen. ¿Cómo está constituido el sistema nervioso? También se los dejo allí resuelto. ¿Cuál es la diferencia o a qué nos referimos cuando hablamos de la cognición y el cerebro? ¿Qué caracteriza el hemisferio cerebral izquierdo? ¿Y cuáles son las funciones que están asociadas con el hemisferio cerebral izquierdo? ¿Cuáles son las características del hemisferio cerebral derecho? Y, ¿verdad?, que la hablamos ya hoy. Lo otro es, ¿quién era Paul MacLeay? ¿Y cuál es la teoría que él propuso? Recuerden eso. Asimismo, ¿cuáles son? Hablamos hoy, ¿verdad?, de los tipos de inteligencia.
entre, por supuesto, las inteligencias múltiples, allí las tienen, se las dejo para que las sigan revisando. Todo esto es un resumen para concluir y tenerlo presente para el próximo examen, que sería en la semana 8. Y bueno, jóvenes, ¿qué hora es? Jacqueline. 16:54. Profe, entonces diríamos que la próxima semana podemos tener evaluación con usted. Conmigo tienen en la semana 8, gracias a Dios. Ah, ya. Conmigo no tienen sino, porque mi asignatura es de 16 semanas. Esta asignatura es de 16 semanas. O sea, conmigo en la semana 4, nosotros en la semana 4 tenemos clase normal. Y en la semana 8 tenemos nuestro primer examen parcial. Pero ya en la semana 7 yo les voy recordando, acuérdense que tenemos examen, incluso jóvenes, si sienten, ¿verdad?, que hay mucha teoría y que podemos hacer un repaso, lo podemos hacer fuera de nuestra hora de clase. Yo te dije, Jacqueline, yo no tengo ningún problema, siempre y cuando agendemos un día con, ¿verdad? Porque yo también ando un poquito ocupada en mis cosas. Entonces, jóvenes, ¿no hay ninguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Qué les pareció la experiencia hoy de los ejercicios? Cuéntenmelo, por favor, para terminar, porque tenemos que despedirnos a las 5. ¿Qué les pareció el ejercicio de los colores? Buenísimo, ¿verdad? ¿Cómo saliste tú ahí, Lozano? Más decía la palabra y el color. No me entraba. Y tú, Belén, pues estabas riéndote. ¿Qué te causó tanta risa, Belén? Cuéntame. Lo que pasa es que yo en mi mente decía la palabra, entonces yo iba leyendo, decía el color rojo, el color, entonces era como que primero tenía que decir el color para saber qué tenía que decir. Ya me confundía. Tú decías primero la palabra y después le hacías el color. No, yo utilizaba la palabra el color, o sea, ya como que le ponía al cerebro que tenía el color. Decía el color verde, así el color, y ya así me reía. Pero fíjense una cosa, joven, esos son uno de los tipos de las pruebas que nosotros le podemos aplicar a una persona. Y cuando usted le aplica una prueba de esa, que es tan sencilla, ¿verdad? Fíjense cómo se puede complicar una persona para responder, porque todo está en el cerebro, jóvenes, desde esa forma del cerebro humano. Bueno, jóvenes, voy a ver mi reloj para ver, pero tengo que comprar un reloj, son las 4:57. Bueno, la experiencia, pienso que con hoy, con este ejercicio que hicimos de los colores y por supuesto con el inventario, ¿verdad?, de todas las actividades que ustedes realizan en el día a día, ya tienen un primer paper para que vayan sabiendo cómo son realmente. Y la idea de conocernos es para mejorar, no para enjuiciarnos, no es para etiquetarnos, ¿verdad?, como persona. Por lo menos yo siempre recuerdo Belén, que Belén estaba ese día que le daba con el cuestionario, ¿no? Esas son situaciones que hay que vivirlas, pero no engancharse en esa situación. ¿Por qué? Porque ya tú has demostrado, Belén, que eres una chica muy aplicada. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que les quiero decir con esta prueba es que cuando nos aplican las pruebas, nos están limitando a una capacidad porque nos están observando. Es importante decirles que se conozcan a ustedes mismos para que vean y desarrollen todas esas herramientas metacognitivas que las tienen allí almacenadas en el cerebro. Bueno, jóvenes, si no hay más que decir, ¿no? ¿Estamos bien entonces? Listo. Muchas gracias, profe. Gracias a ustedes. Recuerden que tienen que evaluar a su profesor después de las clases cuando yo cargue la asistencia. Entonces, bueno, jóvenes, llegó el momento de despedirnos, no sin antes desearles que tengan un feliz fin de semana y que la energía de la prosperidad y de la expansión nos acompañe. Gracias por estar presentes. Chao, profe. Chao. Para la Universidad Israel, el futuro nos inspira. Hasta luego, profe, que tengan un día. Chao. Que estén bien. Hasta luego, profe.